Vamos a hablar en primer lugar de cómo surgió el movimiento obrero en Colombia y en particular el movimiento sindical. Obreros en Colombia no ha habido toda la vida. ¿Qué llamamos obrero? El obrero moderno, digo. Trabajadores, claro, siempre han existido toda la vida porque sin trabajo no hay sociedad, sin trabajo no hay nada, ¿sí? Porque el trabajo es el único que provee riqueza para una sociedad. Pero esa forma de trabajar especial que tenemos nosotros, lo que llamamos los obreros modernos, o como imagino que les decía la compañera, los proletarios, es relativamente nueva en Colombia, ¿sí? Incluso cuando ya en todo el mundo existían obreros, o en casi todos los países avanzados por lo menos, en Colombia todavía no existían obreros modernos. Lo que había, los trabajadores eran sobre todo campesinos, porque Colombia era un país agrario. Solo después de muchos años de existir la República de Colombia, es decir, desde la independencia para acá, donde siguió imperando el feudalismo o formas de trabajo feudales, que eran basados en el trabajo de los siervos en el campo, de los campesinos que trabajaban para el dueño de la tierra, comenzó a surgir una cosa nueva a finales del siglo XIX, a finales de los 1800, 1880, 1885, 90, son los finales del siglo XIX, comenzó a aparecer una modalidad distinta de contratar el trabajo, en que ya no era para trabajar la tierra, sino para hacer otras cosas. ¿Dónde surgió por primera vez ese tipo de trabajo que no era para trabajar la tierra, ni para hacer trabajos artesanales? En los ferrocarriles. El primer ferrocarril que existió en Colombia fue el ferrocarril del Pacífico. Toda la mercancía que venía de Europa y de Estados Unidos entraba por Buenaventura, ¿sí? Y entraba a lomo de mula, ¿sí? Y llegaba hasta Bogotá a lomo de mula. La burguesía, los ricos de Colombia vieron la necesidad de abrir un ferrocarril que conectara al Pacífico con el centro del país. Pero para eso no les servían los campesinos para trabajar en eso, primero que tenían que hacer unas vías, ¿sí? Los campesinos que estaban ligados a la tierra no se iban a ir a trabajar allá a ganar cualquier cosa porque ni sabían que esa posibilidad de trabajo existía. Ellos trabajaban mejor en la tierra. Entonces tuvieron que convencer a muchos campesinos y a muchos artesanos, gente que sabía trabajar el hierro como artesanos, de que se contrataran con la Compañía del Pacífico por un salario. Es decir, les pagaban una remuneración por tiempo que se llamaba salario. Eso fue nuevo en Colombia y apenas comienza en 1880. Ahí comenzó a surgir los primeros grupos de obreros asalariados en Colombia, es decir, de la gente de nuestra clase, como decía la compañera, proletarios. ¿Por qué proletarios? Porque era gente que ya no estaban ligados a la tierra, no tenían ningún medio de producción, ni eran artesanos. Ustedes saben que el campesino domina parte de su trabajo, que es la tierra. Él es o el dueño, o está ligado ahí, o ahí nació y ahí sigue, trabajando para un patrón, ¿sí? Y el artesano domina también sus condiciones de trabajo, es dueño de sus herramientas, de su tallercito, ¿sí? Todavía no es proletario. Pero ya esos primeros trabajadores, por ejemplo los del ferrocarril, ya no tenían sino las manos para vender. Salían a vender sus manos, los contrataban y les daban un salario y tenían que vivir de eso. Ni las herramientas eran de ellos, ni nada era de ellos. Lo único que tenían era su propia capacidad de trabajar y nada más, que es lo que significa proletario. Los que no tenemos sino prole para mantener. ¿Sí? En un principio incluso era despectivo que los proletarios eran como los lungos, los que no tienen nada, no tienen sino un poco de hijos ahí para mantener, porque tienen 10 y 12 hijos, y era normal en esa época 10 y 12 hijos. Pero decían los que no tienen sino los proletarios. Pero después vamos a ver cómo esa palabra fue adquiriendo otro sentido de orgullo, ¿sí? Y somos los proletarios, algo así, somos los proletarios y qué, ¿sí? Pero de todas maneras somos los que producimos aquí riqueza y nadie más. Así ustedes nos desprecien, nosotros apreciamos incluso la palabra proletario y nos enorgullecemos de ella. Pero no solo en los ferrocarriles comenzaron a existir esa forma de relación para producir, o sea, el sistema asalariado. También en las plantaciones,
sobre todo los extranjeros, los Estados Unidos, comenzaron a traer capital y a invertir en plantaciones modernas, sobre todo las del banano. Fueron las primeras grandes plantaciones por la misma época de los ferrocarriles. Se hicieron grandes plantaciones de banano y allí también solo servía como trabajador el proletario. El campesino que todavía tenía una miquita no le servía a la compañía bananera, porque entonces él necesitaba ir a trabajar la mitad de la semana en su finca y la compañía bananera lo requería, era toda la semana, porque la producción ya en grande de banano exige trabajo diario, en cadena, ¿sí? Que es la característica de la producción capitalista. ¿Qué es de lo que estamos hablando? En Colombia se fue introduciendo la forma típica de producción capitalista, que es el trabajo asalariado. Bananeras, ferrocarriles y el transporte por el río Magdalena. Por el ferrocarril del Pacífico de Ventura hacia Cali, ferrocarril. Bananeras en toda la zona bananera de Santa Marta, y la entrada de la otra mercancía que venía por Barranquilla subía a través del río Magdalena. En la medida en que eso se incrementó, ya era necesario tener permanente unos trabajadores que trabajaran para la compañía naviera que subía con sus buques por el río Magdalena. ¿Sí? Ya no era como antes, que llegaba un buque, entonces se llamaba ahí a un campesino, a un artesano: ayuden a descargar esto y le damos 200 cajas y tengan 2 pesos, ¿no es cierto? Al crecer el comercio ya era necesario mantener unos trabajadores que solo hicieran eso, porque era muy grande el volumen de mercancía que entraba. Entonces, los braceros del Magdalena fueron el otro núcleo inicial del proletariado en Colombia, de nuestra clase. Y desde el principio mismo, es una cosa que hay que resaltar, hubo terribles abusos contra este nuevo tipo de trabajadores. ¿Sí? Es decir, comenzaron a vivir peor que los campesinos y peor que los artesanos, a pagarles menos, es decir, en últimas devengaban menos que cualquier otro trabajador en Colombia, pero eso creó resistencia de estos primeros núcleos de trabajadores, que aunque no tenían conciencia ni nada, en todo caso y sabían que estaban aguantando un hambre que nunca se había visto en Colombia, y haciendo un trabajo más duro que nunca se había visto en Colombia. Entonces comenzaron los conflictos, inevitablemente. Donde hay opresión, hay lucha, eso sí, ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? De opresión hay lucha y la lucha se justifica. Y comenzaron los primeros conflictos que tomaron la forma de huelgas. De tal manera que la primera huelga en Colombia, la primera huelga en Colombia, se realizó precisamente en el ferrocarril del Pacífico en 1878. 1878. La otra huelga de esa época fue la del Canal de Panamá en 1884. ¿Por qué? Porque venían por trabajadores sobre todo a la región de la costa, la región Caribe, y los llevaban por montones. ¿Cuándo fue eso? 1884 fue la huelga del Canal de Panamá. Algún día podremos hablar más en detalle de cómo eran las condiciones de la construcción del canal. Se dice que más del 60% de los obreros que llevaron de Colombia a construir el Canal de Panamá nunca volvieron. Todos murieron de accidentes, de malaria y de fiebre amarilla en el canal, ¿sí? En la construcción del canal. Hay pueblos de la costa que cuenta la historia, quedaron sin hombres, que todos los embullaban y les decían: no, dejen esos trabajos que ustedes hacen aquí, ustedes ahí matándose, allá les vamos a pagar mucho, y llevaban barcos enteros llenos de trabajadores y todos se morían, ninguno volvía. Entonces quedaron pueblos solo de viudas y niños y viejitos, ¿sí? Así fue de terrible la construcción del Canal de Panamá. Eso nos costó sudor y sangre. Más sin embargo, eso ocasionó también de que nuestra clase desde el principio no se dejaba, ¿sí? Ya en el 84 hicieron la primera huelga para enfrentar semejantes abusos. La otra de las primeras, le estoy diciendo las primeras, luego me brinco por encima de un poco, pero es que las primeras son importantes. En 1895 es la primera huelga en Bogotá, ¿sí? La primera huelga en Bogotá fue de los trabajadores del tranvía. En Bogotá hicieron un tranvía. Ya los trabajadores del tranvía ya no eran artesanos, que era la forma principal del trabajo en Bogotá, los carpinteros, los
ebanistas, ¿sí? La gente que hacía el trabajo eran dueños de sus propios tallercitos, eran lo que se llama artesanos, ¿sí? Eran obreros artesanos, no obreros asalariados, y ellos obtenían su remuneración, ¿sí? Hacían su obra y la vendían, ¿sí? Porque eran dueños de sus medios de trabajo. Pero cuando se hace el tranvía en Bogotá, otra vez pasó lo mismo que en el ferrocarril de Panamá. Necesitaban era obreros que no eran dueños del tranvía, ni de las vías, ni de nada, solo de sus manos, les pagaban un salario y comenzaron los abusos, y ellos hicieron la primera huelga en el tranvía, que fue la primera huelga histórica, la primera en Bogotá, que es 1895. ¿Sí? Eso conmovió a Bogotá, imagínense. Bogotá era un pueblito ahí manejado por 4 curas y 5 politiqueros ¿sí? Y señores feudales y que tenían grandes haciendas en la sabana, y todavía existían los restos de las encomiendas, es decir, explotaban el trabajo de los indígenas, que era el trabajo casi esclavizado. Entonces, cuando aquí una nueva clase emerge en Bogotá, que eran los ferrocarrileros, los del tranvía, ¿sí? Eso conmovió. ¿Y qué pasó? Este pueblo se llenó aquí de revolucionarios. Es decir, hay otra huelga importante en 1910, para hablar de las primeras de este primer periodo. Esta sí fue en Barranquilla. Fue la huelga de los portuarios de Barranquilla. Ya les dije, hubo obreros en el transporte por el río Magdalena, pero el centro principal era Barranquilla, de donde salían los buques cargados, ¿sí? Entonces los obreros allí se agruparon y declararon la primera huelga. En 1910 es la primera huelga y es la primera grande, ¿sí? Las otras son muy localizadas, en Panamá y acá, pero esta comienza en Barranquilla y se extiende por todo el río Magdalena, que era el gran transporte fluvial en Colombia, en todos los puertos, ¿sí? En Magangué, hasta La Dorada, pues, y Honda, había ya esa nueva calidad de trabajadores que eran proletarios. Y de alguna manera se comunicaron y la huelga se extiende, de tal manera que paralizan el río Magdalena. Imagínense la época, 1910. No existía ninguna carretera en Colombia. La única vía desde Barranquilla hasta Bogotá era por el río Magdalena hasta Honda, y a lomo de mula de Honda para acá, por Villeta, ¿sí? De parar el río Magdalena era paralizar el país, ¿sí? Esta huelga y las otras fueron como la irrupción en lucha de nuestra clase en Colombia. Es decir, nacimos oprimidos y explotados, es cierto, ¿sí? Pero no nacimos pasivos como clase en Colombia. Surgimos a la sociedad colombiana como una clase nueva, como hombres y mujeres con una nueva condición social, desposeídos de todo, por tanto los más humillados, los más discriminados, pero también como contraparte la gente que más luchaba, la gente que era capaz de unirse, porque la clase obrera desde el principio tiene esas características. No estamos aislados unos de otros. ¿Te recuerdan cómo es en el campo? Uno vive aquí, otro por allá, para comunicarse ni a gritos, ¿no? Escasamente oyen, como decía un gran maestro del proletariado, los gallos por la mañana del vecino por allá. El capitalismo, por sus mismas características, luego lo vamos a ver en otra clase de economía, está obligado a concentrar a los trabajadores, y eso nos da un poder especial. No tenemos que gritar siquiera, podemos hablarle al oído al compañero, ¿sí? Es decir, el capitalismo mismo nos une, es decir, abusa, oprime, discrimina, pero también crea la primera condición para la lucha, que es la unidad. Y de hecho, le toca concentrarnos, ¿sí? El artesano también es aislado, el artesano tiene aquí su taller, y no más. El artesano tiene sus propios intereses, vender su mercancía lo mejor que puede, y él está pensando siempre ahí en pequeño, en el tallercito, en el centavito, en tal cosa. Los obreros tenemos siempre los mismos intereses, ¿eh? Podemos ser el uno conservador, el otro liberal, el otro comunista, el otro ateo, el otro católico, el otro protestante, el uno negro, el otro blanco. Somos los más diversos, pero cuando nos meten en una fábrica, en esa nueva forma de trabajar y de vivir, nos reducen al denominador común de somos trabajadores, con un interés común, principiando por el salario, que puede ser lo que sea, del partido que sea, de lo que sea, pero le pagan el mismo salario que al compañero que puede ser del partido patronal o de lo que sea. Nos reducen todos a tener un mismo interés,
y a mirar siempre que tenemos entre todos un mismo enemigo, ¿sí? Y unas mismas condiciones de vida. Esas son ventajas que tiene esta nueva clase, son características que nunca ninguna otra clase trabajadora en la historia de la humanidad había tenido, ¿sí? Y eso, por tanto, nos da una circunstancia especial que se refleja en que desde el principio mismo nuestros antepasados fueron capaces de luchar, incluso con éxito. Todas estas huelgas se ganaron, con otra característica. Hacer huelga en esa época era ser delincuente. Hacer huelga era un delito y se castigaba peor que matar, porque era una sublevación horrible, ¿sí? Porque incluso no existían sindicatos. Mejor dicho, sí existía la unidad, pero ni siquiera se llamaban sindicatos, porque se consideraba que siempre que los trabajadores se unían era una asociación para delinquir, puesto que eso siempre desencadenaba huelgas, y la huelga era un delito. Por tanto, el que se reunieran los trabajadores, el simple hecho de reunirse por fuera de la fábrica o por fuera del sitio de trabajo era un delito perseguido por la policía, ¿sí? De manera que las reuniones primeras eran todas clandestinas, ¿sí? Y no me llamaban reuniones sindicales, no, reuniones, y no había pliego de peticiones, se ponían de acuerdo, había que hacerlo al escondido y decían, tal día comienza la huelga y no vamos a trabajar, ¿sí? Y el patrón ese día apenas sabía de que le estaban pidiendo unas cosas. ¿Por qué no están trabajando? Y decían, porque es que pedimos más salario, pedimos que nos mejoren el casino, pedimos que nos rebaje la jornada de trabajo, pedimos, si no es así, no trabajamos. Y era todo verbal, ¿sí? Es decir, era ya movimiento sindical, porque es que el movimiento sindical es la unión de los trabajadores para luchar por sus derechos, eso es el contenido, no es lo que diga la ley. Pero ya existía y no habían leyes que dijeran los sindicatos como ahora, ¿no? Los sindicatos son tales y tienen que estar en el registro sindical del ministerio, nada. Muy importante que ustedes entiendan eso, que creo que es la primera lección del surgimiento en esta clase. Nuestros antepasados fueron capaces de luchar incluso cuando ni siquiera sabían pronunciar la palabra sindicato, pero ya los hacían. Ya hacían sindicatos y hacían huelga cuando ni siquiera ellos sabían que esa palabra existía, ¿sí? Con la huelga en Bogotá del tranvía, eso se regó, y también en Magdalena, eso se regó por todo el país. La idea de que a todos estos trabajadores nuevos que estaban surgiendo como proletarios, si se unían, eran capaces de obligar a los patronos a darle unas mejores condiciones de vida y de trabajo. Es decir, a quitarse un poquito el peso de encima de la opresión y de la explotación. De tal manera que entre 1910 y 1913, siendo tan poquito, porque éramos muy poquitos en Colombia, no es como ahora que la absoluta mayoría de la población somos proletarios, en eso era una minoría, hicieron huelgas por todo el país pidiendo mejores condiciones de vida y de trabajo. De estas huelgas surgieron ya propiamente organizaciones duraderas. Las primeras, la gente se unía para hacer la huelga y listo, ¿no es? Obtenida la cosa, nadie se volvió a acordar de reunirse hasta que la cosa no volvía a empeorar. Pero ya a partir de 1910 los obreros dijeron, es tan importante obtener algo como que quede algo de nosotros organizativo, ¿sí? Fue ya la estabilización de la organización sindical, que se llamaban sobre todo asociaciones con los más diversos nombres, Asociación Obrera San José, sí, incluso le ponían nombres, sí, Asociación Los Amigos del Trabajo, Asociación Los Caballeros Luchadores, cosas así bonitas le ponían a lo que surgía, ¿no es? A lo que surgía, porque los obreros vieron que era un instrumento esa organización, esa unión, para obtener algo frente al patrón, porque ya los obreros sabían que cada que se iba individualmente, lo único que se obtenía era el despido y una garrotera. Al obrero que revelaba individualmente, el patrón lo despedía, pero no lo despedía como lo despiden ahora uno, ¿no? Salga y cancelado su contrato de trabajo y pase por la oficina personal. No, era salga, pero los matones de la empresa apaleando. Uno salía era apaleado, sin dientes y con muchos morados, salía era para el hospital.
Los obreros aprendieron el valor de la asociación, de la unión, de que eso daba frutos, pero además entonces de esa época quedaron las primeras asociaciones y los primeros sindicatos ya organizados, con dirigentes, con sistema de reuniones, así les tocara reunirse al escondido, ¿sí? O en el monte, decían tal día nos vemos en el bosque tal, en tal parte, ¿sí? Y esa era la organización, ¿sí? Y allí nombraban quién coordinara las cosas, pero también surgieron los primeros periódicos obreros, las octavillas, los volanticos, ¿sí? Escritos por los más capaces de entre los obreros, comenzaron a escribir cositas que reivindicaban, hablaban de la necesidad de justicia, de la necesidad de la unión y de la organización. Todo esto fue como cuajando algo, de tal manera que en 1913 se creó la primera organización grande de trabajadores obreros en Colombia, de proletarios, que se llamó la Unión Obrera de Colombia, en 1913. Esta Unión Obrera de Colombia incluso hace una reunión muy grande y vino gente de Barranquilla, vino gente de Valle, ¿sí? Se reúnen en Bogotá y aprueban lo que se llamó una constitución, ¿sí? Como una declaración de principios, y se llamó la Constitución de la Unión Obrera de Colombia. Incluso dicen, bueno, vamos a organizarnos y a mantenernos esta unión obrera para seguir peleando con los patronos. Y vamos a fundar un periódico. Los ricos tienen periódico, nosotros, ¿por qué no? Y fundan un periódico semanal que se llamó La Unión Obrera. Por supuesto, ustedes pueden entender que editar un periódico en esa época por parte de unos compañeros obreros era duro, ¿no? Y efectivamente no pudieron sacar sino 7 ediciones del periódico. Pero hay que recordarlo porque fue el primer periódico obrero que existió en Colombia, que dijo otra verdad, que fue escrito por los trabajadores mismos, ¿sí? Que era ya distinto a los periódicos de los ricos. Y fue nuestro primer intento de que nosotros también somos capaces de contar nuestras verdades y difundirlas, basándonos en nuestra propia capacidad y en nuestra propia fuerza. 7 ediciones, muy poquito diríamos hoy, pero mucho para esa época. Eso fue un esfuerzo terrible y muy admirable. Así se llega, ya con una organización nacional, a 1916, donde en Bogotá se logran reunir 600 trabajadores venidos de distintos sitios del país. Era ya una especie de congreso. Imagínense, una reunión de 600 delegados, ¿sí? De la asociación de allí, del sindicato. Ya incluso ya existían algunas de esas asociaciones con el nombre de sindicatos, porque en Europa, si eso era viejo, pues el sindicalismo era muy viejo, y en Estados Unidos. Y ya por esa época habían venido a Colombia algunos obreros europeos corriéndole a la guerra, ¿sí? ¿Recuerdan? De 1914 al 18 hubo una guerra, la Primera Guerra Mundial. Eso comenzó a expulsar gente trabajadora, ¿sí? Entonces muchos obreros emigraron a Argentina, a Colombia, y a Colombia vinieron muchos, sobre todo por Barranquilla, y ellos ya traían más ideas, ¿sí? Traían ideas de sindicalismo, traían ideas de política, traían ideas de filosofía obrera. Entonces comenzaron a difundir eso, y ya en el 16 muchas de esas asociaciones iniciales de trabajadores se llaman sindicatos, sindicato de tal parte. Eran organizaciones donde incluso, como lo de los trabajadores había tenido tanto éxito, se adherían campesinos y se adherían artesanos, ¿sí? Esa es una de las características de estas primeras organizaciones, que no eran puramente obreras, ¿sí? Pero eran gente luchadora que veían que uniéndose a los trabajadores le ayudaban a estos, pero también les ayudaban a sus propias luchas y a sus propias reivindicaciones. Entonces eran muy revueltas, eran asociaciones y sindicatos muy revueltos con artesanos e incluso con campesinos. En el 16 de esta reunión grande que hubo, salió el primer documento, digámoslo, diríamos hoy en nuestro lenguaje, el primer manifiesto de los obreros colombianos. Y precisamente ellos le dieron ese nombre,
Manifiesto de los Obreros Colombianos, una especie de programa en el cual se dicen cuáles son los intereses de los trabajadores, ¿sí? Porque hay que luchar por mejor salario, porque hay que luchar por rebaja de la jornada de trabajo. Eso era de 16 y 18 horas la jornada de trabajo de los obreros. La de los campesinos sí era de 10, 12 horas obligados por la luz solar, ¿sí? Ese era el único límite a la jornada de trabajo en el campo, pero ya en las fábricas ya no había límite de luz solar. Entonces la jornada de trabajo comenzó a prolongarse de 16 hasta 18 horas. Y una de las primeras reivindicaciones era rebaja de la jornada de trabajo. Solo había dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador era de los terratenientes, ¿sí? Y los campesinos tenían que votar por él porque los campesinos estaban adscritos a las fincas, eran una especie de siervos de los terratenientes que los llevaban como reco a votar en elecciones, ¿sí? Pero en realidad era el partido de unos pocos terratenientes. Y el Partido Liberal era el partido de los comerciantes ricos, de los industriales nuevos que estaban surgiendo, que junto con la clase obrera surgen los industriales, y en general de los ricos más modernos. Por tanto se decía que era el partido del pueblo, ¿sí? Trataba de coger a todo ese movimiento sindical que surgía y aprovecharlo para sus filas y para sus fines, porque siempre los terratenientes conservadores y los industriales y comerciantes liberales tienen contradicciones, tienen sus peleas. Y el Partido Liberal siempre pretendió atraer a estas asociaciones hacia el partido para que le ayudaran en su lucha contra los terratenientes. Pero ya en 1916 los obreros dicen, deberíamos tener un partido independiente de nosotros. Ni los liberales ni los conservadores representan nuestros intereses, porque incluso los liberales, que son los que se dicen que son más revolucionarios y más cercanos a nosotros, representan los intereses de los fabricantes, de los patronos. Entonces nosotros necesitamos un partido propio. Entonces en 1916, en ese manifiesto, se establece la idea todavía muy general. Todavía no se sabe cómo hacer un partido, pero por lo menos se dice, no debemos seguir siendo carne de cañón de conservadores liberales. Hagamos una cosa independiente. Y por primera vez surge la palabra independiente dentro del movimiento obrero, para significar independiente de los partidos liberal y conservador, de los patronos y de los terratenientes. Ese es el significado ya en ese momento de la palabra independiente, y así queda dicho en el manifiesto del 16. A partir del 16 y luego del impulso que surgió, que tuvo el movimiento obrero con esa reunión, ustedes entenderán que eso empujó mucho y llenó de entusiasmo a los obreros. Somos capaces de hacer una reunión grande, hablamos de independencia, tenemos un manifiesto, sí, eso creó mucha unión y eso se tradujo en lucha. Nuevas huelgas, otro ascenso del movimiento huelguístico, con una característica. Del 16 en adelante, por lo menos hasta el 19, comenzó a haber huelgas no solo entre los obreros, entre los proletarios, sino que incluso los artesanos y hasta asociaciones campesinos comenzaron a hacer huelgas. Es decir, le aprendieron a los obreros a pelear, ¿sí? Entonces hubo dos vertientes del movimiento huelguístico, la de los obreros y la de los artesanos por otro lado, que se reforzaban mucho más. Entonces hubo, además de los obreros fabriles, hubo la famosa huelga de los sastres de Bogotá. Algún día hablaremos en detalle de ella. Fue una huelga ocasionada de los sastres, de la gente que tenía sus
Bogotá era el principal centro de la confección, diríamos hoy, porque aquí había muchos sastres, que toda la ropa se hacía en pequeños talleres, ¿sí? Y eran sastres los que hacían toda la ropa, y toda la ropa se mandaba a hacer donde el sastre. Ellos no eran como nosotros obreros, proletarios, eran obreros artesanos. Por ahí en el 17, 18, el Ministerio de Guerra mandó a hacer todos los uniformes para el ejército en el extranjero, ¿sí? Cuando siempre los artesanos, los sastres de Bogotá habían hecho los uniformes. Entonces, eso ocasionó un levantamiento de todos los sastres de Bogotá, que es la famosa huelga de los sastres de Bogotá, la primera que existió. Y entre los sastres había mucha afinidad con las ideas del movimiento obrero. Y entre los sastres había mucho sastre revolucionario, de diversas tendencias. Había anarquistas, había comunistas, ya en esa época comenzaron a difundirse, y los sastres siempre han sido muy sensibles a las ideas revolucionarias, sobre todo los artesanos. Entonces, hubo otra huelga de zapateros en Medellín y otra en Bucaramanga. Hubo otra de constructores, de obreros de la construcción en Manizales. Hubo nuevas huelgas en los puertos de Barranquilla y Cartagena en el 18. La de los trabajadores del puerto de Santa Marta también en el 18. Una primera gran movilización obrera en Medellín. Y comenzaron las primeras huelgas en la United Fruit Company. La United Fruit Company, ya para 1918, la zona bananera de Santa Marta abarcaba, bueno, desde Santa Marta casi hasta Antioquia, que era lo que llamaban la zona bananera, grandes plantaciones de banano. La United Fruit Company era la compañía norteamericana dueña de todas las plantaciones de banano de la zona bananera de Santa Marta. Eso llegó a tener 20.000 trabajadores, la zona bananera. Y comenzaron las primeras reivindicaciones de ellos, las primeras, hoy diríamos pliegos de peticiones, cuando ellos no se llamaban así. Escribían unas solicitudes y las presentaban a los patronos. Entre ellas, la primera era que los reconocieran como trabajadores de la United Fruit Company. Parece lo de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la United Fruit Company contrataba aquí así. Ellos eran los dueños de la zona bananera, ¿no? Y llegaron a tener 20.000 trabajadores, pero en sus libros ellos no tenían ni un trabajador en Colombia, en su contabilidad, porque ellos contrataban capataces. Los capataces contrataban, iban por toda la zona bananera y llegaban hasta Medellín y llevaban trabajadores. Entonces eran disque trabajadores de los capataces. ¿A qué se les parece? A los intermediarios de ahora. ¿Sí? Esto es viejo. Esto es viejo. Entonces, los trabajadores, la primera reivindicación que le presentaban a la United Fruit Company es: ¿cómo van a hacer ustedes creer que nuestros patronos son estos pobres diablos capataces, que son apenas unos lameculos de ustedes? Ustedes son los patronos, ustedes son los que les dan la plata para que nos paguen a nosotros. Entonces nosotros queremos entendernos no con un pobre capataz que nunca resuelve nada, nunca es un pobre diablo. Nosotros queremos entendernos con la United Fruit Company. Entonces les hacían llegar a ellos, y los gringos decían: nosotros no tenemos trabajadores en Colombia, ustedes trabajan con los señores, entiéndanse con ellos. Pero era un truco que los trabajadores rápidamente descubrieron, y fue uno de los principales motivos iniciales de la lucha en las bananeras, que se les reconociera como trabajadores de la empresa. En Girardot se desató un muy bonito movimiento que por muchos años Girardot fue uno de los principales centros de lucha obrera en Colombia, porque ahí era un puerto muy importante y ahí habían muchos trabajadores, y ahí hubo mucho trabajador revolucionario en Girardot. Hubo 3 huelgas en este periodo en los ferrocarriles. Hubo una huelga de los mineros de la compañía inglesa de Segovia ya en el 19. Esta huelga de los mineros de Segovia, bueno, todavía se siguen muriendo los mineros de Segovia atrapados en los túneles, ¿no? La compañía inglesa, que fue la que comenzó a abrir los socavones, era terrible, y las muertes eran, bueno, lo mismo que ahora. Entonces los obreros hicieron una huelga en respuesta a las malas condiciones de seguridad en el trabajo, y una huelga
la primera huelga obrera en Colombia que se volvió una huelga masiva de toda la población. Entonces toda Segovia entró en huelga contra los ingleses, ¿sí? Entonces no solo los obreros de las minas, sino los comerciantes, los carniceros, los tenderos, hasta los policías, todo el mundo, ¿no es cierto?, en contra de los patronos ingleses, ¿sí? Por ejemplo, un pueblo como Segovia, como Barranca, como Puerto Gaitán, en realidad comienzan a vivir del salario de los obreros. Puerto López, todo, ¿sí? Y los obreros, siendo una minoría de la población, realmente son los que le dan vida a todo el resto del pueblo, incluso a los comerciantes, al pequeño comerciante, al pequeño campesino. Entonces, en Arauca, por ejemplo, se vio eso. Entonces, rápidamente las huelgas obreras se transforman o tienden a transformarse en huelgas populares, ¿sí? Y eso no es necesario, y el obrero y el dirigente obrero debe saber esto, y debe saber que nunca su movimiento debe circunscribirse solo a su fábrica. La muerte de un movimiento sindical es que se encierra en sí mismo, cuando tiene amigos y aliados naturales en el resto del pueblo. La gente del barrio, la gente de la ciudad, otras industrias, ¿sí? Un dirigente sindical tiene siempre que tener eso en eso, no estamos nunca solitos nosotros, ¿sí? Somos una clase grande que tiene hermanos en toda la industria, pero además tenemos aliados naturales, los campesinos, los pequeños comerciantes, los estudiantes, ¿sí? Y los patronos le tienen pánico a eso, a que haya esa unión del obrero con el resto de la población. Y el dirigente sindical tiene que saber valorar eso y aprender a trabajar con otros sectores de la población. Y a incluirlos en los pliegos en la lucha. Claro, en el pliego de petición hay que luchar por cosas para el resto de la población, ¿sí? La vía para el barrio, ustedes dañaron estas vías con sus camiones, ¿ustedes qué? ¿En qué van a contribuir? ¿Cuál es la responsabilidad? Sí. Eso atrae también a otras gentes a apoyar la lucha obrera. La de Segovia, por ejemplo, fue muy linda y fue la primera en Colombia que ocurrió así, que volvió una huelga de todo el pueblo, porque obtuvieron un triunfo rotundo. No solo aumento de salarios, menos jornada de trabajo, mejores condiciones de seguridad en los socavones, sino un poco de mejoras para el pueblo. Fundación de una escuela por cuenta de la compañía minera, de los ingleses, arreglo de calles, creación de un parque, ¿sí? Todo se logró un poco de cosas que le pudieron arrancar a la compañía, que no eran reivindicaciones propiamente salariales y obreras, pero que era muy justo que la compañía, que se había tirado todo el entorno y que explotaba en realidad a todo el pueblo, ¿sí?, devolviera algo para todo el pueblo. Y en eso los obreros supieron manejarse muy bien y supieron ser como los campeones de la lucha popular. Y por eso vencieron a la compañía, ¿sí? Por eso la obligaron a conceder. Entonces fue un triunfo, es el primer gran triunfo obrero en Colombia, la huelga de los mineros contra la compañía inglesa de Segovia. Fue un triunfo, todo lo que pidieron lo obtuvieron, porque los ingleses estaban jodidos, o concedían o se tenían que ir. ¿Sí? Y como eran minas tan ricas y tan productivas, dijeron, pues tocó soltar parte de las ganancias. Luego un primer aprendizaje de la clase obrera: cuando uno aprieta, los capitalistas ceden parte de sus ganancias. Pero si uno retrocede, los capitalistas simplemente aumentan sus ganancias. ¿Hasta dónde? Hasta donde uno deje, ¿sí? Con trucos, con tal, que la ley, que la resolución, que el ministerio, puros trucos para ellos avanzar en aumentar sus ganancias, ¿sí? Y si uno no le dice, párela aquí, lo llevan a uno hasta el hambre absoluta, ¿sí? Primero le cambian el contrato de trabajo, después de que ustedes no son trabajadores, después que al destajo, después que por caja movida y tal cosa, y al cabo de 3 años, no, ya no les vamos a pagar a 25 sino a 19, porque ya están ganando ustedes mucha plata, imagínense, se ganan más de 800.000 pesos, eso ya es mucho, entonces rebajémosle para que, ¿sí? Y así van rebajando, y si uno no les pone frenos, y la organización obrera no les pone freno, perfectamente les pueden poner a pagar a 10 pesos la caja. Y si aguantan a 10 pesos, a 9. Y si aguantan a 9, a 8, a 7, a 6. Y luego por el pasajito. Y de pronto por un buñuelo para que no se mueran de hambre. Porque así ya hay sectores en Colombia, de gente que trabaja por un refrigerio para no morirse de hambre.
Como ustedes ven, he dicho muchas cosas, pero resumiendo lo que les quiero decir es esto. Nuestra clase nació luchando. Nadie le regaló nada. Solo hambre, solo trabajo forzado, solo sobreexplotación, solo miseria era lo que tenía el capitalismo para este nuevo tipo de trabajadores. Y si lograron algo, fue con su lucha. Ni los conservadores, ni los liberales, ni los patronos, ni la iglesia, ni los protestantes, nadie nos ha regalado nada, nadie en ese periodo nos regaló nada. ¿Sí? Y si conquistaron cosas fue fundamentalmente con la unión, con la organización y con la huelga. ¿Sí? Primera lección, la huelga es un acto de lucha. Ustedes ven, huelga por todas partes. Si no hubiera sido poder eso, era solo miseria, miseria y miseria. Nos hicimos respetar en Colombia porque hicimos uso de la huelga. Solo así irrumpimos en la sociedad colombiana y ya en 1919 ya éramos una clase por lo menos respetable. Pero nuestro movimiento todavía era ilegal. El sindicalismo era un delito y las huelgas eran un delito, ¿sí? Que se pagaba con cárcel y con muerte, bueno, uno ha cambiado mucho, ¿no? Todavía siguen matando a los dirigentes obreros, todavía se paga con la vida el atreverse a luchar. No había legislación laboral, eso ni existía. Ustedes saben que actualmente hay legislación civil, legislación penal y legislación laboral. ¿Sí? Hay tres ramas de las leyes, es decir, de cómo el Estado se relaciona con la sociedad. Cuando eso no existía sino legislación civil y legislación penal. Lo laboral no existía. ¿Sí? Es decir, no se reconocía, la sociedad no reconocía la existencia de un tipo especial de trabajadores que eran los trabajadores asalariados. ¿Sí? No teníamos ninguna ley. Y todo cuanto se hacía era en contra de la ley. La unión, la huelga, la petición, todo era en contra de la ley. Mas, sin embargo, aún en contra de la ley, se lograron cosas. Y se logró el reconocimiento a la lucha e incluso se conquistaron mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. Eso es como lo que yo resumo de ese primer periodo. ¿Sí? Nacimos en la vida colombiana luchando. Nuestros antepasados, que eran mucho más incultos, la mayoría eran analfabetos. En más difíciles condiciones de persecución, en más difíciles condiciones de cultura, y siendo una minoría en Colombia, lucharon y lucharon bien. Esa es como la primera lección, como para que nos comparemos nosotros. Ahora somos mayoría de la población, ¿sí? Todos sabemos leer y escribir, todos somos capaces de estudiar y aprender mejor, y mire cómo nos tienen, ¿no? Somos mucho más cultos, tenemos ya organizaciones, incluso hasta existe una legislación no muy favorable, pero existe, ¿no? Ya al menos un policía que nos ve aquí le podemos decir, estamos en una reunión sindical y somos directivos sindicales, tal cosa, ¿sí? En esa época íbamos para la cárcel de derecho, sí, cualquier policía nos podía llevar para la cárcel por estar reunido aquí nosotros cuatro, hablando de sindicalismo. Estamos en mejores condiciones en muchos aspectos, pero en ciertos aspectos de la lucha, ciertas cosas han cambiado, que las vamos a entender en las otras lecciones, ¿sí? ¿Por qué llegamos a esta situación habiendo comenzado así? Pero aprendamos las primeras lecciones, ¿sí? Eso es lo que yo quería decir.